Bienvenidos a nuestra reflexión desde la palabra de Dios. Es el domingo 27 del tiempo ordinario. Abramos nuestro corazón a la palabra de salvación. Del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados. Golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y les será dado a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, una vez más escuchamos en el Evangelio un párrafo donde se nos habla de una viña. La viña tiene un significado profundo. Hoy toda la liturgia es una enseñanza que la viña del Señor es su pueblo. Y no solamente podemos quedarnos en que era el pueblo de Israel. La viña del Señor es su iglesia extendida por todo el universo. Y cada uno de nosotros somos como esos hombres que han recibido esa viña arrendada, rentada. Por eso, en este domingo, es una maravillosa oportunidad para preguntarnos cuáles son los frutos que estamos dando. Quisiera destacar algunas cosas que nos ayuden a profundizar precisamente en la palabra de Dios. Si en esta parábola vemos reflejada no solamente la historia de Israel, sino también nuestra vida, tenemos que ser conscientes entonces que cada uno de nosotros tenemos que administrar nuestra existencia. Así como a aquellos trabajadores la viña les fue arrendada, así también a nosotros se nos pide administrar nuestra vida. Es importante mencionar esto, porque los protagonistas de esta parábola han pasado de ser arrendadores a querer ser dueños. El relato nos ha dicho cómo incluso quieren o sacan al hijo para matarlo y quedarse con la herencia. ¿Y qué es el pecado, mis hermanos, sino precisamente eso, sacar a Dios de nuestra vida? ¿Qué es el pecado sino sentirse dueños? ¿Qué es el pecado sino actuar de una forma soberbia sin importar si daño a los demás? Cada uno de nosotros tendría que ser consciente que el pecado nos hace perder la conciencia de que somos criaturas, que el pecado nos hace creernos que somos los dueños absolutos, sí. Por eso tantas veces actuamos en contra de nosotros mismos, en contra del prójimo. Muchas veces actuamos de una forma egoísta sin siquiera ser sensibles a lo que provocamos en los demás. Por eso, esa es nuestra primera enseñanza en este domingo. No podemos sacar a Dios de nuestra vida. No podemos sentirnos dueños absolutos de nuestra existencia. Es mejor si nosotros administramos nuestra vida para que así podamos dar frutos. Y esta es la segunda enseñanza que quiero destacar en este domingo. Jesús
nos pide frutos. Él nos ha dado con su muerte y resurrección toda su gracia, todo su amor, toda su misericordia y su compasión. Y por lo tanto, espera de nosotros que demos fruto. Quizá en el caminar de nuestra vida se nos hace difícil poder producir los frutos que Dios quiere, pero el Señor mismo nos ha dado el remedio. Cuando dice en el Evangelio, si permanecemos unidos a Él, vamos a dar fruto. Él es la vid, nosotros los sarmientos. Y solamente unidos a Él vamos a dar fruto. Precisamente por eso es indispensable permanecer en la gracia de Dios. No podemos nosotros pensar que por el hecho de ser bautizados, no podemos nosotros pensar que por asistir a la Eucaristía o por llamarnos cristianos católicos, solamente por eso tenemos asegurado todo. No. Hoy, en este domingo, es una maravillosa oportunidad para preguntarnos qué frutos estamos produciendo en nuestra vida. ¿Estamos produciendo frutos amargos? ¿Amargos por el pecado? ¿O estamos produciendo frutos agradables a Dios? Es importante en la secuencia de esta hermosa parábola que hemos escuchado ver que el amor de Dios no se detiene. Aquellos hombres no recibieron a los profetas, no recibieron al Hijo, pero así el amor de Dios no se detiene. Jesús mismo dice, si ustedes no producen fruto, se le dará a otro pueblo que produzca fruto. Es que la indiferencia humana, es que la ingratitud humana jamás va a detener todo el amor que Dios puede dar a la humanidad, todo el amor que Dios puede darnos a cada uno de nosotros. En ese sentido, Jesús hace referencia a que nada puede detener los planes de Dios. Si tú y yo no estamos dando frutos, el Señor sabrá cómo y quién puede producir los frutos que nosotros no estamos dando. Por eso es una invitación nuevamente para que revisemos nuestra vida y sepamos que unidos a Él podemos producir los frutos necesarios. Finalmente, termino diciendo que Jesús les confronta y les pregunta, ¿qué hará el dueño de la viña con esos trabajadores? Jesús jamás pronuncia una sentencia, sino son los mismos ancianos y sumos sacerdotes que dicen, dará muerte a esos desalmados y les quitará la viña y la arrendará a otros que produzcan frutos a su tiempo. Qué importante es recordar eso. Es el mismo ser humano quien dice la sentencia, quien puede darse cuenta de que no ha producido, quien puede darse cuenta de que el mal allí ha estado presente. Y esa es una enseñanza final que quiero decirles en este domingo. Seamos conscientes de que el mal acecha nuestra existencia, pero también seamos conscientes de que podemos vencerlo unidos a Jesús. Hermanos y hermanas, pidámosle al Señor que cada uno de nosotros sepamos administrar nuestra vida para producir los frutos que Dios quiere de nuestra existencia, frutos de verdad, de santidad, de justicia y de paz. Que el Señor nos siga bendiciendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen domingo.